Al Señor. Dios le bendiga, pueblo. Dios le bendiga más. Poderoso testimonio, ¿verdad? No en vano la palabra del Señor dice: conforme a tu fe será hecho. Usted sabía que es una palabra que tiene un poder grande. Conforme a tu fe será hecho. O sea, no tiene límite. Y tristemente la hermana, ¿verdad?, con ese dolor pensó hay un doctor físico. El dolor del alma solamente Cristo lo quita. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Solamente Cristo. Y así es el Señor. Si había que venir de la China a que Dios usara ese varón para sanar a usted, Dios lo iba a hacer también. Porque así es el Señor. Dios es bueno. Y Dios conoce cuando hay un alma que está dolida, triste, abatida porque ha perdido un ser querido. Y ese dolor, esa consolación, solamente Dios puede tener, puede traer. Así que fue un poderoso testimonio. Le damos gracias al Señor. Póngase de pies en esta noche. Voy a dar a continuación al tema de la semana pasada. ¿Cuántos se recuerdan? La soberanía de Dios. Y le damos gracias al Señor porque ha tenido un acogimiento de muchos hermanos que le fue de mucha bendición y será de bendición porque son temas a tratar, temas que el pueblo de Dios debe conocer, la soberanía de Dios. Amén. Así que vaya conmigo al libro de Daniel, al capítulo 2, verso 21. Gloria a Dios, gloria al Señor. Daniel capítulo 2, verso 21. Cuando todos lo tengan, digan amén. Amén. Vamos entonces a darle lectura a la palabra de nuestro Dios. Y lo vamos a hacer en el orden trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Poderosa palabra. Lo leamos de nuevo. Está rico este versículo. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Oremos. Padre, gracias te damos en esta hora, donde tu pueblo está delante de ti, con un corazón presto para recibir tu palabra, la instrucción de esta palabra, Señor. Rogándote en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu, Señor, abra nuestro entendimiento, abra nuestros oídos espirituales, Señor, que todo nuestro ser esté preparado para recibir con agrado tu palabra. Tu palabra trae, Señor, sabiduría, conocimiento y revelación y edifica nuestras vidas. Por eso te damos gracias en esta noche, porque hay un pueblo dispuesto a recibir y a recibir la palabra con amor, con agrado, Señor. Remueve, Señor, todo obstáculo que el enemigo quiera traer e impedir la bendición de la palabra. Atamos todos los poderíos de las tinieblas, Señor, y lo declaramos inoperante. Declaramos mente libre. Toda mente perjuiciada es liberada ahora en el nombre de Jesús. Y a ti te damos, Señor, toda la gloria, la honra y la alabanza, porque solo a ti te pertenece. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Pueden sentarse, amado pueblo. Le doy gracias al Señor porque hoy miércoles, ¿verdad? Sé que muchos están trabajando,
y no han podido llegar, pero usted está aquí y él que se lleva la bendición. Y entendemos que venir a la casa de Dios es una bendición. ¿Cuántos lo creen así? Dios conoce que usted quizá vino cansado, quizá le pasó por la mente quedarse, pero venció. Eso le pasó a Dora. Y ella dice, sí, así es. Pero venció, aquí estamos. Y algo que la palabra de Dios deja bien claro es que dice que Dios honra a lo que le honra. Y usted llegar aquí cansado a la casa del Señor, a alabarle primeramente, ya lo está honrando a Dios. Entonces, Él lo honra a usted también. La palabra de Dios es para nosotros algo grande que nos honra el Señor con dárnosla. Porque la palabra de Dios no es cualquier palabra. La palabra de Dios es una palabra que realmente nos edifica, nos habla. Es como un espejo que te dice, mírate. Y el Señor que conoce tu condición, mi condición, pues esa palabra va llegando y nos va liberando, nos va bendiciendo y nos va dando gozo también. Muchas veces el enemigo tiene un plan oculto que ninguno de nosotros sabemos lo que está sucediendo. Pero para eso viene la palabra de Dios y deshace el plan del diablo. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Este tema de la soberanía de Dios es muy importante. La soberanía de Dios es un atributo de Dios. De acuerdo a la palabra, se encuentran 25 atributos de Dios revelados. Y yo creo que cada atributo de Dios revela su esencia. Los atributos de Dios es muy importante que el pueblo lo conozca. Cada hijo de Dios debe conocer los atributos de Dios. ¿Por qué? Porque en cada atributo Dios se revela quién Él es, cómo Él es. Y si usted como hijo de Dios no lo conoce, usted no conoce a Dios en su esencia. Porque cada atributo revela lo que Él es. ¿Cuántos están aquí en esta noche? Ahora, hemos estado aprendiendo algo muy hermoso y podemos deducir por qué el mundo está como está. Cuando tú conoces la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre ante su creador, dejará tú de preguntarte o escuchar personas que dicen, si Dios es Dios, ¿por qué sucede esto y lo otro y el mundo está así? Lo aprendimos la semana pasada. Amén, hermano. Cuando nosotros nos sometemos a la soberanía de Dios, se cumple a la perfección la voluntad de Dios. Se cumple a la perfección la voluntad de Dios en nosotros. Cuando nosotros obedecemos, nos sometemos a la soberanía de Dios. ¿Cuántos están aquí? Así que hablar de la soberanía de Dios, estamos diciendo que Él es Dios, el Rey Supremo. ¿Cuántos lo creen? Dios es el verdadero Rey eterno. Por toda la eternidad, Dios es Rey. En la tierra ha habido muchos reyes y no está ninguno. Todos desaparecen. Porque ¿qué dice Daniel 4:35 sobre lo que es esto? Vamos allí para que usted vea lo que dice la palabra. 4:35. Yo quiero que usted lo lea para que entienda lo que dice la palabra de Dios. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Esta palabra no deja ningún espacio para el orgullo humano.
Porque el hombre es orgulloso por ignorante. Porque si fuera sabio en la palabra de Dios, no fuera orgulloso cuando están aquí en esta hora. Porque la palabra dice bien claro, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y nada de nada. No somos nada. Y Él hace, escuche bien, o lea eso, según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Eso está poderoso ahí, esa porción allí. Está una palabra de revelación para que entendamos quién somos nosotros. Porque que el ser humano vive engañado, creyendo que algo. Cuando la Biblia dice que no somos nada. Cuando tú realmente entiendes lo que Dios nos revela sobre nosotros, créeme que tú no fueras orgulloso. Porque la Biblia dice que nosotros somos como polvo. ¿Qué es lo que es el polvo? Nada. Y qué bonito entender y saber lo que Dios nos dice concerniente a nosotros. Y entonces, ¿por qué hay tantos orgullosos que cuando la mosca se le asienta mueren? ¿No escucharon bien? Si puede, ¿verdad? ¿Por qué será que el ser humano se cree algo cuando dice la Biblia que es nada? ¿Por qué ese espíritu engaña al hombre? ¿Por qué? De que se cree algo. Cada vez que el hombre cruza la línea determinada por Dios con sus necedades, creyendo que es algo cuando no es nada, Dios toma acción. ¿Qué le pasó a aquel que hizo el Titanic? ¿Se recuerdan? Cuando hicieron el Titanic, este hombre que lo hizo dice, no hay nada que detenga este barco, nadie lo puede tener, ni siquiera Dios. Esa palabra, con esa palabra fue sentenciado el barco. Cuando el rey Nabucodonosor quiso creer que era algo, pues porque cruzó la línea, dice que puso la mano en el palacio y se creyó, ¿quién como tú, gran Babilonia? Y este puso a hablar necedades. Y el Señor dice, ajá, te voy a mandar con los animales 7 años. Y esta palabra viene de este hombre, después que se humilló y reconoció. Por inspiración del Espíritu Santo, Él da esta palabra aquí, que reconoció quién es realmente Dios. Todos los habitantes de la tierra son como considerados nada, como nada. Si todos entendiéramos la revelación de la palabra, de lo que el Señor nos dice a través de su palabra, ¿quién somos nosotros? Yo creo que comenzara el orgullo a desaparecer. Porque lamentablemente la propia iglesia, en el pueblo de Dios, hay gente orgullosa. Hay gente orgullosa que se creen algo, pero la Biblia te dice, no eres nada. You are nothing. ¿Cuántos alaban a Dios todavía? ¿Ves? Por eso Jesucristo manda que seamos humildes. Como leyó el varón allí, nuestro hermano Francisco, esa porción. Jesucristo dice, sé humilde. Nosotros, ¿verdad? Estamos camuflados. Creemos que no somos orgullosos, pero están camuflados. Y vanidosos somos también, no se crea. Sí. ¿Usted cree que el ser humano no es vanidoso? Hace mucho, yo di un tema aquí, hace años, y eso trajo un resultado poderoso. Le puse vanidad oculta. Me llamaron varias personas, inclusive un hermano me dijo, pastor,
Eso me dio la cabeza. Yo tenía 60 pares de zapatos. Y comencé a regalar, dice, porque yo pensaba que no, pero esa vanidad, que cada vez que iba al mall comprar un par y no lo usaba todo, nuevo ahí. Y el esposo me dijo, gracias pastor por esa palabra, que míreme, estamos honrando después que usted trae esa palabra. El hombre, el ser humano, es un ser que está corrompido. Y cuando desconoce la verdad de Dios, actúa como un animal. Vamos a hablar, a llamar las cosas por su nombre. Amén, hermano. Él es el Rey, Él es el Altísimo, quien hace todo conforme a su voluntad. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Dice, en las huestes celestiales, en los cielos y en los habitantes de la tierra, dice la palabra. Sabe que a Dios le molesta cuando ve un hijo de Él que sea orgulloso. Y le está diciendo, hijo, pero es que tú no entiendes lo que te estoy diciendo, lo que eres tú. Y ahí sigue, sí. Eso es lo que el Señor nos dice. Él es el Rey, el Altísimo. Y dice, ¿y quién le tiene que decir lo que tiene que hacer? ¿Quién eres tú? Hay gente que le quiere dar. Mire, yo he oído tanta necedad de declaraciones de hermanos que me da hasta a mí lástima. En una ocasión, años atrás, eso pasó en Brooklyn, New York. Una hermana dice, mire, es que usted no sabe, usted tiene que ordenarle a Dios cuando le pide, demandarle. Persona ignorante. Ante el Señor hay que venir humillado, reconociendo lo que somos. Entonces Dios te pone atención, porque donde hay orgullo, sí. Por eso la Biblia dice que un corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. Contrito y humillado. La soberanía de Dios. El hombre, reconózcalo o no, ante su Creador, tiene una responsabilidad que un día dará cuenta a Dios. Amén. La Biblia revela que esto no es, porque nosotros, el hombre no es una marioneta. El hombre no es una marioneta. Dios no lo creó así. Amén. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Un ser moral es el hombre, capacitado para valorar y elegir entre el bien y el mal. Solamente el hombre tiene esa capacidad de elegir. Es un ser moral con capacidad de elegir entre el bien y el mal. ¿Sabe que hay personas que al no conocer de Dios, no podemos hablar de esto de la persona que no conoce a Dios? La persona que no conoce a Dios pues actúa como su, ¿cómo dice la palabra? Necio. No es que tú estés en una religión y diga, a mí me instruyeron. Tú puedes tener la religión, pero no tienes la revelación, que es diferente. Son dos cosas diferentes. Tú estás aquí en Cristo Reina, en esta iglesia, donde se da palabra de acuerdo al Espíritu Santo, y te tiene que llegar al corazón y liberarte de esa religión. Porque la revelación de la palabra es la que te da a ti a conocer quién es Dios, no una religión. Y por eso es que cuando tú escuchas la palabra de Dios con atención,
y acepta lo que la palabra de Dios te dice, tú eres una persona que comienza a obtener conocimiento de Dios. Amén, hermano. Así que el hombre puede elegir entre el bien y el mal. Jamás una criatura, un hombre, jamás podrá en la eternidad, en el día del juicio, acusar a Dios o culparlo a él. ¿Por qué se perdió? ¿Por qué Dios lo envía al infierno? No, jamás podrás. Nosotros somos creados con un libre albedrío. Y somos los que elegimos o el cielo o el infierno. No es Dios que te envía allá. Porque hay muchos que le creen más a una religión que a Dios. Y con todo y la religión se pierden. Dios no envía al hombre al infierno. Inclusive, la Biblia revela que Dios no creó el infierno para el hombre. La Biblia revela que Dios creó el infierno para Satanás y sus ángeles caídos, no para el hombre. Ahora, cuando el hombre va al infierno, no es porque Dios lo envíe, es porque él rechaza a Dios, rechaza el plan de salvación, rechaza la soberanía de Dios. Cada vez que nosotros hacemos algo que va en contra de la soberanía de Dios, yo estoy rechazando a Dios. No me someto a Él. ¿Por qué el pueblo de Israel pagó un precio tan alto cuando debía ser un pueblo único y modelo en la tierra? Pero cuando vino a su mente decir queremos reyes como las demás naciones, ¿qué sucedió? Dios era el que dirigía, el que gobernaba a Israel. Por eso era un pueblo teocrático, no democrático. Teocrático. ¿Qué quiere decir esa palabra? Que era regido, gobernado por el Dios mismo, por Jehová de los ejércitos. ¿Y cuál fue? Y el Señor se lo advirtió a ellos. ¿Usted quiere reyes como las demás naciones? Está bien, porque Dios no obliga al hombre. Dios no forza al hombre a hacer lo que él quiera. Porque Dios respeta el libre albedrío que puso en el ser humano. Pero si la persona que cree que no dará cuenta por la libertad del libre albedrío que Dios puso, se equivocó. Porque Hebreos 9:27 lo dice bien claro, de la manera que está establecido que el hombre muera una vez. Luego de esto, ¿qué dice? El juicio. No va a escapar. Tú puedes decir, wow, yo fui uno de los peores en la tierra y nadie nunca me atraparon. No te preocupes. En la bajadita ya en la eternidad te están esperando. Tú no vas a escapar de Dios. Por eso que es importante conocer la soberanía de Dios. Así que el hombre es un ser moral, libre de escoger entre el bien y qué más. Dios creó al hombre con inteligencia. No hay nadie más inteligente que el hombre aquí en la tierra. Vemos la creación, todo responde. ¿Sabe que tristemente que los animalitos obedecen más a Dios que los hombres? Los animales. Tristemente. Uno piensa y ve la creación perfecta de Dios y puede mirar que cada especie funciona de acuerdo a como Dios les dejó su instinto. Y el hombre que está creado con inteligencia, capacitado de elegir entre el bien y el mal, en vez de ir por el bien, coge el mal. Por el buen camino, siempre elige el mal. El hombre siempre ha querido hacer lo que le dé la gana. Siempre ha querido hacer lo que le da la gana. Y cuando hace lo que le da la gana, el resultado lo encontrará en el camino. Amén. Ahora,
Dios al crear el hombre le otorga que ese libre albedrío y le comisiona la administración de la creación, porque el hombre es el administrador de la creación. Dios se le entregó, pero no crea el hombre que se va a salir sin darle cuenta a Dios de lo que hizo. Dará cuenta a Dios. Lo hizo responsable de cada acto que el hombre hace. Tiene que dar cuenta a Dios. Dios le entregó la creación a él para que fuera el administrador, el mayordomo de la creación de Dios. Y vemos que el hombre en sí es inteligente, un ser capacitado, preparado, inteligente, y por eso está el orden que está en el mundo, las leyes, especialmente hablando de Estados Unidos, un país de leyes. No permite abuso contra un animalito que tú no te vas a comer porque va a pagar el precio. No debe cortar un árbol que no debe cortar porque va a también ser multado. Aquí hay leyes. ¿Sabe que este país fue fundado bíblicamente? La Constitución americana se parece mucho a la Biblia. Tristemente, como el país se ha corrompido, ya no sigue los lineamientos del país. Si usted lee la historia como fue fundado este país, usted dice: Dios mío, pero ¿a dónde ha venido a caer este país? ¿Cómo se ha desviado? ¿Cómo se ha alejado de Dios tanto? Pero este país fue fundado con los principios bíblicos. Por eso siempre cuando se iba a darle cargo a una persona de gobernar, de tener una posición en el gobierno, y todavía lo hacen, pero ahora lo hacen hipócritamente, pero antes tenía que poner la mano sobre la Biblia, símbolo que había temor de Dios. Cuando comenzó el país, un gobernador ahora podía sentarse por sentarse, no, tenía que ser una persona conocedor de la palabra de Dios, temeroso de Dios. Los jueces, para juzgar un reo en aquellos tiempos, cuando este país fue fundado y había temor de Dios, ¿sabe lo que hacía ese juez? Aunque tuviera la evidencia contundente de condenar a alguien, que se metía al chamber, ahí donde tenía que pasar un cuarto exclusivo para él, a orar a Dios que lo dirigiera para hacer un justo juicio de aquella persona. Lea la historia. Pero ¿a dónde se ha ido este país? Porque le ha dado la espalda a Dios. Pero antes este país había un temor de Dios, había personas cristianas con temor a Dios. Por eso este país era el país más bendecido de la tierra. Se llamaba la vara fuerte de Jehová, porque ponía justicia donde había injusticia. Se sometía a la soberanía de Dios. Es el único país que le puso al dinero en God we trust. En Dios confiamos. Todo ese temor se desapareció de Estados Unidos. Por eso que los juicios vienen de camino. Por eso que vemos dónde está cayendo este país. Y no es nada. Porque cuando tú abandonas a Dios, cuando tú te alejas de Dios, tienes que prepararte para lo que vas a recibir. ¿Cuántos están aquí en esta noche? Es muy importante y esto debe causar temor en nosotros. Debe traer un despertar de lo que es Dios. Dios no cambia. Dios es el mismo. Nosotros cambiamos, pero Dios nunca cambia. Él lo dice en Hebreos 8:13. Yo soy, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. Entonces, amados hermanos, es importante conocer los atributos de Dios, la soberanía de Dios. Amén, hermano. Así que el hombre tiene que es responsable ante sus actos. Vamos a Génesis, capítulo 1. A veces uno mira el proceder de los propios cristianos que se llama pueblo de Dios. Dice: yo conozco a Dios. Pero una conducta completamente lejos de la realidad de conocer a Dios. En la forma que camina, en la forma que se dirige, en la forma que habla,
todo. Créeme que cuando nosotros conocemos a Dios de corazón y andamos bajo el temor y la soberanía es que yo me someto a lo que Dios diga. Y si Dios me dice algo, yo tengo que someterme aunque no me guste. Y por eso es que vemos la condición del pueblo de Dios hoy en día. Porque hace lo que le dé la gana y después dice: yo obedezco a Dios. Viene apaleado y destrozado del diablo y del mundo, porque hizo lo que le dio la gana. Y esa es la consecuencia, hermano. ¿Cuántos están aquí? Génesis 1, 27 al 31 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó Dios. Varón y hembra. Y mire lo distorsionado que está hoy en día. Cómo el mundo corrompido sin Dios camina. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Cada día, mire, eso da asco mirar lo que está pasando en el mundo. Bueno, al cristiano que conoce a Dios, teme a Dios, le debe dar asco mirar esas cosas que pasan en la televisión. Estaba mirando la noticia y de repente veo que de este nuevo gente en Colombia, hombres que parecen mujeres, haciéndose pechos, los senos y toda esta cosa pasa. Esas cosas que dan asco, contrario. Y hay muchos que lo ven como algo normal. Normal para el diablo. Asco. Porque créame o no, aún los hogares están invadidos de pecado por la televisión. Y como que se están acostumbrando a que ese es el mundo. Le espera la condenación a aquellos que no se arrepienten. Dice la palabra en el verso 28: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojúzguela, y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra y en que hay vida. Toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. O sea, Dios puso toda la creación en la mano del hombre. Él es el administrador. Pero ¿usted cree que el hombre no va a dar cuenta a Dios de cómo administra la creación? Claro. Eso allí usted dirá: no, Dios no se da, no pasa, no va a llamar a nadie a cuenta. Sí, Dios lo va a llamar a cuenta. Mire, lo que vemos más hoy, tristemente, hoy en día, en todo el mundo, en toda la tierra, en todo el planeta Tierra, es el desprecio del hombre hacia Dios. Créeme, usted puede verlo allá afuera, el desprecio del hombre hacia Dios, a quien lo creó, a quien le dio la vida. Yo creo que los demonios tienen más miedo a Dios que el hombre. ¿Saben? Ellos saben. Tienen desprecio a su creador, especialmente a Jesucristo. A Jesucristo, que es el Salvador, lo odia Satanás, como usted no tiene una idea. Sí, porque Jesucristo es el que salva el hombre, el Hijo de Dios. Vamos a Salmo 2. Miren vamos a leer del 2 al 4.
Estoy trayéndole una palabra. Estoy trayendo una palabra para que usted ponga atención, para que pueda llevarse una enseñanza. El hombre cree que se la sabe toda. Y entre menos conoce de Dios, más ignorante es. Dice en el verso 2 de 2 al 4, dice: se levantarán los reyes de la tierra. Óigame bien. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra ¿quién? Su ungido, que es Jesucristo, diciendo: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que dice Dios? El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Porque el hombre en su ignorancia habla necedades, cosas sin sentido, que lo hunden más cada día, porque cada palabra que sale de un ser humano lleva consecuencias. Amén, hermano. Aleluya. El hombre inconverso siempre estará ¿qué? En rebeldía contra la autoridad de Dios. Los inconversos se rebelan contra la autoridad de Dios. Está en rebeldía, no quiere saber de la autoridad de Dios. No quiere saber que Dios le dice algo y que él tenga que obedecer. No quiere hacer eso. Y lamentablemente hasta en la iglesia se ve eso. Se rebelan contra la autoridad de Dios. ¿No se identifica usted? ¿No conoce usted a alguien que está cerquita de ustedes? No miren a su lado. Pero es así. Es así. Estamos en rebeldía. A usted no le gusta que le diga. Es más, mire, porque vamos a hablar las cosas como son. Una mala expresión dice por ahí, acá, calzón quitado. Dice en México, yo creo. Hasta cuando un hermano amonesta a otro, se enojan, espíritu de rebeldía. Si tú fueras obediente a lo que Dios dice, cuando un hermano te da una exhortación, te dice algo, tú sabes que si tú no fueras un rebelde, dirás: gracias, hermano, la verdad que te agradezco tu consejo. Pero no, orgullo oculto. ¿Qué se cree este? ¿Qué? ¿Quién le dio el derecho que me hable así a mí? Ya se cree. No, si tú eres humilde, cuando alguien te amonesta, alguien te aconseja, tú dices: gracias, hermano, le doy gloria a Dios por ti, por tu vida. Me dijiste algo que me edifica. Ahora, si te dicen algo que no te edifica, no escuche. Pero si te edifica, dale gracias a Dios. Porque la Biblia dice: exhortaos los unos a los otros. Pero nosotros no queremos que, mire, las sabemos todas. Ya, sí. No, eso no funciona. That not work for you. No trabaja para ti. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Rebeldía contra la autoridad de Dios, a su ley. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, Mateo lo dice bien claro el por qué. Mateo lo dice bien claro. Miremos allí lo que dice Mateo 15, 19 y 20. ¿Por qué? Allí está la palabra. No te creas tú que la palabra te dice todo. Te da bofetada por todos lados. Vaya a Mateo 15 para que usted vea. ¿Por qué que el hombre no obedece la palabra de Dios? Dice: porque del corazón, óigame bien, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias,
Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Hey. Porque también en el pueblo judío criticaban al Señor. ¿Por qué es que no se lavan la mano? No es lo que tú te comes que hace daño a los demás. Es lo que sale, es lo que contamina. Cuando tú hablas mal de un hermano, cuando hablas mal de este siervo, cuando hablas mal de tu hermano, cuando tú hablas mal, ¿tú crees que eso Dios no te lo toma en cuenta? Te equivocaste. Por cada palabra que salga de tu boca dará cuenta a Dios. Es mejor que calle tu boca todo el tiempo si no va a hablar bueno. Sí. Hay gente que hasta que vaya mucho a la iglesia le molesta. Sí. Calla, si tú no puedes ir como tú no quieres ir como ese hermano, esa hermana va a la iglesia, cállate la boca, no hables. Es así, tan simple como eso. Calla. No hables si no va a edificar. No hables si no va a edificar, porque no creas tú que Dios te va a tener por inocente lo que tú hables y aún lo digas en ignorancia. Aunque lo hable en ignorancia, no va a pasar por alto ante Dios, porque dice la Biblia que de cada palabra que sale de nuestra boca daremos cuenta a Dios. Yo sé que estas son palabras que te cepillan como si fuera con un cepillo de alambre, pero te ayudan si es que la obedece. Y diga, pero pastor, ¿dónde está eso en la Biblia? Ahí búscala. ¿Dónde está esa palabra? Pues no me recuerdo, pues te la voy a recordar. Mateo 12:36. Dice, mas yo os digo, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Tú crees que va a escapar? Todo está registrado en el libro de la memoria de Dios. Cada acción, cada palabra que sale de nuestra boca no quedó en el aire. Está registrada. ¿Y cómo nosotros entonces no caminar con el temor de Dios en nuestra vida? Sabiendo que esto es una realidad para cada uno de nosotros. ¿Me explico? Así que su corazón aflora la perversidad humana. El hombre es malo por naturaleza. Por eso el Señor le dice que el corazón del hombre es perverso. ¿Quién lo conocerá? Aunque estemos calladitos, ya la mente está dando, está pensando. Si no debéis venir esta noche, porque esta palabra me está bofeteando. Y sabe lo bonito de la palabra de Dios. Hay algo que le voy a aclarar esta noche. Ya no más, pastor, ya no más. No, aguanta ahí que está aquí ahora. Me voy a ya no estoy terminando. De verdad que sí. Es duro. Muchas veces, de verdad que como que incomoda. ¿Verdad que no? Como que incomoda, pero gloria a Dios a los que no le incomoda. Pero créeme, no hay una palabra inocente delante del Señor. Nada es inocente. Créeme. Como leímos en Mateo, es el hombre que se inclina y ama más las tinieblas que la luz. Es el hombre.
Ama más la tiniebla que a la luz. Por eso que está la humanidad como está. No le interesa conocer. No quiere que le hablen de Dios. Te insultan. Te rechazan. Porque lo que está en ellos, y como son ellos, no quieren que le hablen de Dios. Ellos aman su estilo de vida pecaminoso. Por eso Jesucristo dijo: en su pecado moriréis. Así lo dijo el Señor. En vuestro pecado moriréis. Es lindo cuando escuchamos la palabra de Dios, le damos cabida y reaccionamos y decimos: espérate, esta palabra me ha ayudado para corregirme, para cambiar. Porque es triste que un cristiano que venga a la iglesia esté escuchando instrucción de la palabra de Dios y siga siempre igual. Igual que, mire, si la palabra de Dios no nos cambia a nosotros, no hay nadie que nos va a cambiar. Nada. ¿Dónde están aquí en esta hora? Nada nos cambiará si la palabra no nos cambia. Por eso que la Biblia no se equivoca. Hebreos 4:12 es más, y 13. Vamos allí para que usted vea. Muchos de ustedes la conocen, pero esta es la palabra. Esto es lo que Dios nos revela, lo que es la palabra. ¿Y sabe para qué viene la palabra? Para limpiarnos. Porque la palabra de Dios se identifica como el agua. Dice que agua que nos limpia. Yo sé que los que no están aquí no están mirando a través del internet, a través de Facebook. (4:12) están allí. Mire lo que es la palabra de Dios. Mire lo que es la palabra de Dios. Que sea, todos estamos desnudos ante ella. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Óigame bien el poder de esa palabra. Las coyunturas y los tuétanos, y discierne. Oye, óigame bien lo que es la palabra de Dios. ¿Discierne qué? Los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que esta palabra, a todos los que estamos aquí, nos está redarguyendo. Y conoce, la palabra de Dios vive, conoce las intenciones de tu corazón y los pensamientos. ¿Sabía usted que Satanás no puede conocer su pensamiento? Solamente Dios y tú. Ahora, ¿qué dice el verso 13? Esto es lo bonito también. El verso 13 dice: y no hay cosa creada que no sea que manifiesta en su presencia. ¿Tú crees que la palabra, cuando tú escuchas la palabra de Dios aquí, no penetra lo más profundo y lo que tú tengas oculto te está hablando ahí? Va allí. Y aunque no diga nada, por dentro tú estás diciendo: ay, 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 es la verdad. Esa palabra me descubrió. Y nadie lo sabe. Y el Señor te dice: por eso te trato cuidado. Aleluya. Y no hay nada oculto en su presencia. Antes bien, todas las cosas están ¿qué? Desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. You're gonna escape. You're never gonna escape. Te puede escapar del hombre, pero de Dios jamás. Puede aparentar una ovejita, pero Dios sabe que tú eres un lobo. Puede aparentar que eres humilde, pero Dios sabe que eres orgulloso. Puede aparentar que eres amable, pero Dios sabe que tú eres prepotente. Cuidado, que nadie se me escape.
Aleluya. Ahora sí que comienzan a despertar el pueblo. Dice, ay, 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 ay. Sí, gloria a Dios que usted está reconociendo que lo estoy agarroteando. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Él no vaya a los brujos que te digan que lo que tú eres. Porque hay gente que Dios libre que un cristiano vaya a un brujo. Sí, hay gente que van a los brujos. ¿Sabe lo que le pasa a los que visitan los brujos? 7 años de maldición sobre su vida le llega cuando consulta a un brujo o a un burro. Sí, porque hay gente que hasta en la iglesia, ¿sabe que hay cristianos de esos que son flojos? Que cuando no ven la contestación de Dios agarran para un brujo. Lo hay, lo hay. Pero esta noche quedaron en la casa, son sabios. A su nombre. Así que el hombre se inclina a las tinieblas siempre, porque sus obras son ¿qué? Malas. El hombre se inclina a las tinieblas porque sus obras son ¿qué? Aborrece la luz y desprecia la corrección. Desprecia la corrección. Y para terminar ya, vamos a Juan 3, 19 y 20, ahí terminamos. Aleluya. No me digan que siga, yo voy a tomar ahora aquí. Sí, 19 y 20. No, aquí no sirve. Dios es bueno. Mire lo que dice la Biblia. No te dejes mover por lo que te digan los hombres. Déjate mover por lo que diga Dios. El hombre te puede engañar. Dios nunca te va a engañar. Dios te va a decir la verdad. Dios me va a decir la verdad. Lo que le iba a decir cuando me dijeron, dígalo, pastor. Usted y yo que estamos aquí, le voy a decir esto porque lo dijo el Señor. Cada vez que Dios nos habla una palabra y no la obedecemos, dice que esa palabra que escuchamos nos juzgará. Eso lo dijo el Señor. Yo no lo voy a juzgar a ustedes, le dijo el Señor al pueblo judío, a los religiosos. Yo no lo voy a juzgar. Mi palabra lo juzgará a vosotros. Eso es fuerte. Aleluya. ¿Verdad que sí? Y esta es la condenación. Así claro habla la palabra. Juan 3, 19 y 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas. Porque cuando tú no haces la obra de Dios, las cosas que Dios manda, es porque tú andas en tinieblas, te gusta hacer las cosas malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Por eso es que nos aborrecen a nosotros, los cristianos, porque nosotros somos luz, dice la Biblia, en medio de las tinieblas. Cada uno de nosotros somos luz en este mundo. ¿Cuántos lo creen? Solamente 7. Mire, todos nosotros somos luz en este mundo. Cada cristiano es una luz que Dios tiene aquí en la tierra. Cada cristiano somos luz en la tierra. Dice, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean ¿qué? Reprendidas. Sometámonos a la soberanía de Dios. Él es Dios. Por más que nosotros queramos justificar nuestras acciones, de nada sirve. Es mejor que nosotros como pueblo de Dios aprendamos a someternos a la soberanía de Dios, a lo que Dios dice.
a lo que Dios manda en su palabra. Porque eso Dios quiere. ¿Qué Dios quiere de nosotros? Que vivamos y no que muramos. Que seamos salvos y no que nos perdamos. Así que el hombre se pierde porque él elige el camino de perderse. Dios le bendiga.